López de Aquino, estudio Ingeniería Agronómica en la Universidad ISA y estaré hablando sobre la nutrición. Bueno, la nutrición es el proceso por el cual los seres vivos toman el medio donde habitan las sustancias químicas que necesitan para crecer. Entre los nutrientes se encuentran macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes, carbono. Todos los organismos necesitan carbono en alguna de sus formas. El carbono es el esqueleto de los tres más importantes nutrientes: carbohidratos, lípidos y proteínas, que se utilizan para la obtención de energía, así como el material celular. Los microorganismos que utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono se llaman heterótrofos, y aquellos que se utilizan el CO2 como fuente de carbono se llaman autótrofos. Hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno forman parte de muchos compuestos orgánicos. Se encuentra en el agua como componente de nutrientes y en la atmósfera. Además, el oxígeno se utiliza en la respiración aeróbica como aceptor terminal de electrones. Nitrógeno. Todos los organismos requieren nitrógeno. El nitrógeno es metabolizado y entra de forma de proteínas, ácidos nucleicos y polímeros de la pared celular. Las fuentes de nitrógeno que pueden ser utilizadas por diferentes organismos incluyen el nitratos atmosférico en algunos procariotas, como son nitratos o sales de amonio, mientras que otros requieren compuestos nitrogenados orgánicos, como son los aminoácidos o péptidos. Micronutrientes. El fósforo es esencial para la síntesis de ácidos nucleicos y ATP. También forma parte de los fosfolípidos y polímeros de la pared celular. El fósforo se suministra normalmente como fosfatos inorgánicos. Alternativamente se pueden utilizar fosfatos orgánicos como son los clorofosfatos y fosfolípidos. El potasio. El ion potasio actúa como coenzima y probablemente el catión en la estructura de RNA y otras estructuras iónicas en celulares. El azufre es necesario para la biosíntesis de los aminoácidos: cisteína, cistina, metionina. También forma parte del coenzima, como biotina, coenzima A y ferrosina. El azufre se suministra en forma inorgánica como sulfato u orgánica como cistina, cisteína y metionina. El magnesio se utiliza como cofactor de reacciones enzimáticas donde actúa del ATP. Vitaminas y hormonas. Las vitaminas se clasifican en dos grupos: hidrosolubles y liposolubles. Dentro de esta vitamina A, D y E no son necesarias para el crecimiento de las bacterias. Todas las vitaminas insolubles, excepto el ácido ascórbico, son necesarias para el crecimiento de bacterias. La mayor parte de las vitaminas hidrosolubles son componentes del coenzima. En los medios indefinidos se utilizan como fuente de vitaminas el extracto de levadura. Elementos de traza. En general, los requerimientos de elementos de traza se componen solo cualitativamente, ya que es difícil demostrar su requerimiento debido a que las cantidades necesarias se suelen encontrar a menudo como contaminantes en otros constituyentes del medio. Son necesarios para activar algunos enzimas, por ejemplo el molibdeno, que ya necesita la nitrogenasa, que es el enzima más que prácticamente cataliza la conversión de nitrógeno atmosférico en amoníaco, la fijación biológica de nitrógeno. Permeabilidad y transporte. La membrana citoplasmática controla el paso de los nutrientes dentro de la célula, así como hacia afuera de la célula. Existen 4 mecanismos que regulan el transporte de los nutrientes. Difusión pasiva. La molécula de agua y algunos nutrientes liposolubles pasan libremente a través de la membrana hasta equilibrar la concentración. No hay consumo de difusión facilitada. Los nutrientes se unen a una proteína transportadora a través de la membrana, pasando de mayor a menor concentración. No hay consumo de energía. Transporte activo. En el transporte activo, la mayor parte de los nutrientes son transportados mediante este mecanismo.
Este proceso permite controlar altos niveles de nutrientes necesarios para las actividades metabólicas. Dentro de la célula hay consumo de energía. El ATP distorsiona el sitio de la unión de la proteína transportadora, dificultando a las moléculas salir de la célula. Transporte de translocación del grupo. En este tipo de proteína transportadora es una enzima que añade un grupo fosfato de ácido fosfonorpirúvico al nutriente durante el transporte. Este nutriente alterado ya no es capaz de unirse a la proteína transportadora, por lo que se acumula dentro de la célula. También las condiciones ambientales donde se desarrollan los microorganismos, o sea, que son favorables. Está la temperatura, es uno de los parámetros ambientales más importantes que condicionan el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos. La combinación de las bacterias y hongos los hace capaces de sobrevivir en un rango de temperatura de 0 a 75 grados Celsius en un tiempo prolongado. Humedad, las bacterias necesitan, al igual que nosotros, el agua para vivir. Los alimentos, por su alto contenido de agua, son un medio idóneo para el crecimiento bacteriano. El tiempo y las condiciones ambientales son óptimas, disponible de agua y nutrientes y acumulada. De temperatura, mayor cantidad de tiempo, mayor será el crecimiento microbiano y por tanto el riesgo para consumidor. Hasta aquí fue mi presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Erinson Rodolfo Pinales. Mi matrícula 2019-0079 y soy de la carrera de agronomía. Hoy les estaré conversando sobre el control de microorganismos. Los microorganismos ofrecen diversos beneficios a la sociedad en diferentes formas. En otro aspecto, son también los microorganismos un vehículo para la producción de enfermedades por la producción de toxinas propiamente dichas o metabolitos tóxicos, además de daños en cultivos, descomposición de alimentos y enfermedades en los animales. Es por esto que el ser humano ha buscado los procedimientos necesarios para destruir o controlar el crecimiento de los microorganismos perjudiciales. Tenemos algunos métodos para el control de los microorganismos. Entre estos están la muerte microbiana, esterilización, desinfección, gemicidad, saneamiento y antisepsia. Entre la muerte microbiana tenemos que es la pérdida irreversible de la capacidad de reproducirse. En la esterilización es el proceso por el cual las células vivas, esporas viables, virus y viroides son destruidos o eliminados de un objeto o hábitat. La desinfección es la destrucción, eliminación o inhibición de los microorganismos que pueden producir enfermedad de una superficie u objeto. La gemicidad es un agente que puede destruir microorganismos patógenos y muchos no patógenos, pero no necesariamente esporas, como la bactericida, fungicida y viricidas. El saneamiento se define como la reducción de la población microbiana que se consideran seguros según las normas de salud pública. En el antisepsia, este se define como el control de los microorganismos en tejidos vivos con agentes químicos para prevenir una infección o sepsis. Esto se lleva a cabo con los antisépticos, que son agentes químicos que destruyen o inhiben el crecimiento de agentes patógenos. Tenemos algunas condiciones que influyen en la eficacia de un antimicrobiano. Entre estas tenemos 6. La destrucción de los microorganismos y la inhibición del crecimiento no es un proceso simple, debido a que la eficacia de un agente antimicrobiano es afectada por estos 6 factores, que son
el tamaño de la población. Debido a que la muerte es exponencial, una población muy grande requiere de mayor tiempo. Composición de la población. La eficiencia del antimicrobiano varía considerablemente con respecto a la naturaleza de los organismos que son tratados. Por su susceptibilidad es distinta. Por ejemplo, las endosporas bacterianas son más resistentes que las células vegetativas. Las células jóvenes mueren con mayor facilidad y algunas especies soportan mejor condiciones adversas. También la concentración o intensidad del agente antimicrobiano es muy importante en este punto. Al igual que como lo es el tiempo de exposición, cuanto más tiempo se exponga una población a un determinado agente, más organismos se destruirán. Otro factor es la temperatura. A menudo, un aumento en la temperatura aumenta la actividad de un agente químico. Por último, tenemos el entorno. La población que se quiere destruir no se encuentra aislada, está rodeada de diversos factores ambientales que pueden protegerla o facilitar su destrucción. Por ejemplo, el calor es más efectivo en un medio ácido. La materia orgánica les da protección contra el calor y la desinfección y los desinfectantes químicos. Tenemos métodos de acción de los antimicrobianos. Entre estos tenemos 4. Primero, la alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática. Segundo, daño a la pared celular o inhibición de la síntesis de sus componentes. Tercero, alteración del estado físico-químico de las proteínas y ácidos nucleicos o inhiben su síntesis. Y por último, la inhibición enzimática. Tenemos 3 procedimientos para el control microbiano, que son métodos físicos, métodos químicos y agentes antimicrobianos. En los métodos físicos se utilizan a menudo para lograr la descontaminación, la desinfección y la esterilización microbiana. Aquí se encuentran algunas partes del método físico que pueden ayudar para eliminar los microorganismos. Aquí tenemos el calor, la exposición del agua en ebullición durante 10 minutos es suficiente para destruir células vegetativas, pero no es suficiente para destruir endosporas. La eficacia del calor como agente antimicrobiano se puede expresar como el tiempo de muerte térmico, que se define como el tiempo más corto necesario para destruir los microorganismos en una suspensión o una temperatura específica y en condiciones definidas. Sin embargo, como la destrucción es logarítmica, no es posible eliminar completamente los microorganismos de una muestra. Existen diversos métodos de control de microorganismos por medio del calor. Tenemos la esterilización por vapor, que es calor húmedo o autoclave. Tenemos la pasteurización, que se utiliza para sustancias o medios que no pueden ser calentadas a más de su temperatura de ebullición. Tenemos la tildización o esterilización fraccionada al vapor. Tenemos calor seco, incineración, temperaturas bajas, disecación, etc. Para el método químico, aquí se encuentran cuatro condiciones ideales para un agente antimicrobiano químico. 1. No debe ser tóxica para el ser humano, animales ni el medio ambiente. 2.
Debe tener actividad antimicrobiana. 3. No debe de reaccionar con la materia orgánica o corroer. 4. Debe ser estable y homogéneo. El modo de acción de este es bacterioestática, bactericida y bacteriolíticas. Entre las bacteriostáticas son inhibidores de síntesis proteica por unión al ribosoma, que es reversible. Bactericidas causa la muerte celular, pero no la aísla. Tenemos por último agentes antimicrobianos químicos, donde se encuentran los fenoles, que se dice que el fenol los fenoles son los primeros desinfectantes y antisépticos utilizados en el año 1867 por Joseph Lister, que los empleó para reducir el riesgo de infección en las cirugías. Hasta ahora, los fenoles y sus derivados, cresol y silenol, son utilizados como desinfectantes en laboratorios y hospitales. También tenemos los alcoholes, que no elimina esporas, pero son bactericidas y fungicidas, y algunas veces viricidas, o sea, virus que contienen lípidos. También tenemos metales pesados, que son el mercurio, arsénico, plata, zinc y cobre. Encontramos los halógenos, como el yodo, que es un antiséptico cutáneo. Oxida componentes celulares y forma complejos con las proteínas. En altas concentraciones puede destruir algunas esporas, puede lesionar la piel, dejar manchas y desarrollar alergias. Tenemos el cloro, oxida componentes celulares, requiere un tiempo de exposición de unos 30 minutos. El producto clorado más utilizado en Buenos días, mi nombre es Lorenzo Cueto Castro, pertenezco a la provincia del Seibo, municipio Miches. Este es mi tercer cuatrimestre en la Universidad ISA. Para mí es un honor estar con todos ustedes de forma virtual. Los temas que vamos a introducir en esta hermosa exposición es el tema de la nutrición y el crecimiento y control de los microorganismos. Y como ustedes verán, a mí me corresponde el crecimiento de los microorganismos. Según la microbiología, el crecimiento se define como el incremento en el número de células. El crecimiento microbiano es el proceso de difusión binaria. No habrá crecimiento sin la presencia de al menos una célula viable. La tasa del crecimiento dice que esta tasa aumentará de acuerdo a la cantidad de nutrientes disponible que hayan para esta célula. Esto se puede ilustrar de modo sencillo considerando el caso de una célula bacteriana que se puede o que se divide por una fisión o para una reproducción de dos células hijas. También las curvas del crecimiento. Ahora vamos a hablar sobre las curvas del crecimiento. Dicen que la curva del crecimiento de un cultivo microbiano se puede subdividir básicamente en 4 fases. La primera fase es llamada fase de lactancia o periodo de adaptación de los microorganismos al ambiente. En esta fase, los números de microorganismos pertenecen constante e incluso que disminuyan una vez adaptando el medio que comienzan su multiplicación lentamente. Ahora vamos a hablar sobre la segunda fase. En esta fase se llama fase exponencial. En este periodo los microorganismos se multiplican activamente y su número aumenta progresivamente geométricamente. En los tiempos de duplicación son muy cortos, es decir, que son muy cortos, no son largos
plazo. Tercera fase, fase de estacionaria. En esta fase, el número de los microorganismos permanece prácticamente constante, estableciéndose un equilibrio entre la reproducción y la muerte de los mismos como consecuencia del agotamiento de los nutrientes esenciales o acumulación del metabolismo inhibidores. Ahora, cuarta y última fase en el cual termina este proceso. Dice fase de muerte o fase del declive. En estas fases, las condiciones prevalecientes no pueden sostener más crecimiento y el número de células que mueren superan a las que se forman. Aquí finalizamos toda la fase. Ahora viene lo que es un breve subtema, que es sobre la biparticipación, o también llamada fisión binaria. Es el proceso por el cual una célula se divide para formar dos células iguales. El intervalo es lo que transcurre o la formación de dos células a partir de una célula que se llaman generación y el tiempo requerido para esto. También la generación o tiempo de duplicación. Aquí también se expresan lo que es el crecimiento exponencial, que el crecimiento exponencial es cuando un cultivo se podría decir, se duplica de manera regular durante un intervalo de tiempo. Se denomina crecimiento exponencial. Ahora vamos a hablar del tiempo de las generaciones. Vamos a ver ahora cuánto tiempo dura cada generación. Dice que el tiempo de la generación también se representa con la letra G. Es el tiempo requerido para que una célula se divida a una población o se duplique o se multiplique también. En los dos casos puede suceder. Si partimos de una célula a cabo de una generación, habrán duplicaciones o su número así sucesivamente de cada generación aumentará, como se puede comprobar en el crecimiento que se produce en progresión o geométricamente. Dice que en la primera generación obtendremos dos cédulas. En la segunda generación dice que van a haber 4 cédulas. En la tercera generación van a haber 8 cédulas. En la cuarta generación 16 cédulas. En la quinta y última generación habrán lo que son 32 células autocilinas. La temperatura. Los procesos de transporte se llevan a cabo lentamente y donde no hay precisamente crecimiento. Primero, en las relaciones enzimáticas aumentan su velocidad. En la segunda, las reacciones enzimáticas llevan a cabo su máxima velocidad, es decir, para acelerar el proceso. Tercera, desnaturalización de proteínas, membranas citoplasmáticas, lisis y térmicas, proteína mRB y la forma de las bacterias. La presencia de las proteínas mRB se han relacionado con la forma de la bacteria reconocida como FTC, tabulina o bacterianas, y también son reconocidas muchas veces como mRB, actinas y bacterianas. Ahora vamos a otro pequeño subtema que es las autocilinas. Dice que las autocilinas, pequeñas aperturas que son llevadas a cabo a las enzimas autociliminas que tienen una función similares libosinas. Dice que las libosinas se encuentran presentes en el complejo de la divina o las sintesinas. La síntesis del nuevo beta-glucano deja una célula en gran positiva en una cicatriz. La apertura y la síntesis deben coordinar
para evitar las autocinas o las células.